Aquí estamos en este proceso de utilizar nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras intenciones, para plasmarlos en la imagen de un mandala. Y como la mayoría de nosotros sabe, un mandala es una imagen simétrica que va generando la imagen del universo, la representación del universo. Esta representación del universo plasma a través de los colores que se utilizan, a través de las formas que se dibujan en este mandala, que puede ser desde el mandala más simple hasta el mandala más complejo. Va plasmando la representación de todo lo existente en el universo. Y el mandala, una vez que se ha terminado tanto de dibujar como de pintar, se transforma como en un faro, el cual transmite toda la energía, toda la fuerza, el pensamiento que se ha puesto al momento de plasmar esos colores, de hacer esas imágenes y esos dibujos. En este trabajo de mandalas que estoy mostrando, este mandala en particular es una forma de hacer mandalas diferente. Esta forma de hacer mandalas tiene un origen en Japón y está relacionado con el trabajo que justamente hizo el doctor Masaru Emoto, también con la energía de las palabras, el poder de las palabras. Si bien cada color y cada forma tiene un poder, tiene una energía, tiene una fuerza y por supuesto nuestra intención la tiene al momento de hacer el mandala, cuando nosotros escribimos un mandala, cuando utilizamos la escritura para hacer un mandala, estamos poniendo también el poder y la fuerza y el poder de las afirmaciones positivas, de las palabras que junto con las intenciones, que junto con la acción de la escritura, generan un poder muy claro, muy concreto, que se plasma en el mandala al momento de iniciarlo y de escribirlo, y que dura durante toda la construcción del mandala. Cuando se finaliza el mandala, que se finaliza la última letra de la última frase, este mandala pasa a ser un faro que va a expresar permanentemente, como si estuviera irradiando permanentemente todas las intenciones y todas las palabras que están escritas. Por esto es muy importante que puedas identificar primero hacia dónde vas a dirigir tu energía al momento de hacer el mandala. El mandala es un trabajo de meditación pura. Y tienes que estar presente al momento de escribirlo, por muchas razones. Pero si tú vas a escribir palabras, no puedes estar poniendo atención en otras cosas. Entonces, al momento de hacer este mandala, vas a estar escribiendo, pensando, intencionando, y todo tu ser va a estar acompañando la fuerza de esa palabra que estás poniendo en ese momento. Normalmente se hacen mandalas de afirmaciones positivas, gratitud a la tierra, de gratitud al cuerpo, de gratitud al agua. Podemos agradecer todo lo que deseamos agradecer. Gratitud a la vida, 1000 cosas podemos agradecer. También podemos hacer afirmaciones con respecto a la abundancia, por ejemplo, a la salud,
hacer afirmaciones. Una de las frases o palabras, inclusive puede ser una palabra repetitiva o una frase repetitiva que se transforma en un mantra. Al hacer una palabra repetitiva, una frase repetitiva durante toda la construcción del mandala, se transforma en un mantra. Entonces, por ejemplo, puedes elegir salud perfecta o abundancia infinita, o prosperidad y abundancia, o puedes elegir infinita alegría, infinita felicidad, felicidad completa. Puedes elegir la frase que quieras. Siempre es conveniente que esta frase sea una frase corta y que se repita siempre durante todo el mandala. Cuanta más repetición, recordamos que nuestro cuerpo está hecho de un 75% agua, al igual que todo el planeta. El agua guarda las memorias de pensamientos, palabras, intenciones y emociones. Y si nosotros vamos a dedicar un tiempo, una cantidad de tiempo, a escribir un mandala, que van a ser horas, a veces días enteros, según el tamaño del mandala, toda esta energía de paz, de armonía, de salud, de abundancia, de gratitud, van a estar impregnándose en la memoria de nuestra propia agua, que es nuestra sangre. Y esto va a ir transformando internamente muchos de los procesos de distracción que sufrimos muchas veces por no mirar hacia adentro, por no meditar. Como el mandala es una forma de meditación, es una meditación dinámica porque la hacemos escribiendo. Entonces, podemos usar esta técnica de mandalas escritos para reafirmar lo que necesitemos en nuestra vida. Recuerda, siempre van a ser afirmaciones positivas, siempre van a ser afirmaciones de lo que tú quieres lograr, no de lo que no quieres que suceda, ¿sí? De lo que tú quieres lograr. ¿Por qué? Porque tú vas a poner en el mandala que ya está logrado. Cuando yo necesito, por ejemplo, mejor salud, lo que voy a hacer es hacer un mandala de gratitud por mi salud. Gracias por la salud que tengo, gracias por la salud de mi familia, gracias por la salud, lo que necesite decir de la salud. Entonces, lo tomo y mi cuerpo y mi memoria y mi agua y mi energía lo toma como algo que ya está logrado. Por esto es muy importante, primero, dimensionar cuál va a ser mi afirmación. Y a partir de esa afirmación, hacer el mandala, que puede ser en colores, que puede ser con dibujos. Las técnicas las vas a estar viendo en este video y vas a poder ir construyendo mandalas cada vez más elaborados, mandalas cada vez más grandes. Me gustaría y te pediría sobre todo que cuando estés haciendo tu mandala, me dejes un mensaje y me digas cómo va tu mandala, de qué hiciste tu mandala. Y si tienes alguna pregunta, por supuesto, con mucho gusto podré respondértela. Esta es una actividad que se hace brindándose de corazón. El material está disponible para el mandala y puedo enviarlo por correo electrónico, por WhatsApp, para que ustedes lo puedan empezar a hacer. El mandala es una forma que tenemos en la organización de Paz Activa, es una forma que tenemos de contribuir
a lograr esta energía, esta paz, esta fuerza, esto que todos nosotros, que toda la humanidad necesita. Así que desde mi corazón te ofrezco esta herramienta para ti, para tu familia, para que se la enseñes a tus hijos, para que podamos entre todos lograr esta elevación de la vibración de cada uno, para que entre todos podamos coincidir en una mayor vibración, en una vibración mucho más alta para nuestra tierra, para nuestros cuerpos, para todos los seres humanos. Te agradezco que seas parte de esta tarea que nos damos todos los que queremos hacerla de corazón, para nosotros, pero también para elevar el nivel de conciencia de toda la humanidad. Para empezar a escribir tu mandala, primero tienes que determinar cuál va a ser tu frase e intención. Las palabras que yo elegí son armonía infinita. Entonces, la primera A va a ir apoyada, está este renglón del centro, entonces va a ir apoyada en el renglón, y esto es un renglón, entonces tenemos que empezar a escribir en el centro. La A, la primera A, va a estar apoyada aquí, luego sigue la R, la M, la O y la N. Hasta aquí llegué, porque no puedo escribir más. Entonces, la siguiente letra va a quedar apoyada en el siguiente renglón, que es la I. Entonces, continúa la A. Entonces ya terminé la palabra armonía. Puse A, R, M, O, N, I, A, armonía. Y sin dejar espacio, se continúa con la siguiente letra, IN, FI, NI, TA. Lo importante es, las letras van pegadas y no sobrepasan del renglón siguiente. Entonces, ya escribí aquí armonía infinita. Es como un movimiento en espiral, ¿sí? Entonces, lo vuelvo a repetir. La siguiente A va a ir pegada a la última. A, Ni, A, y ya no me queda más espacio aquí. Entonces, siempre voy a pegar en la línea de arriba. Aquí puse armonía, A, Fi, Ni, Ta. Y ahí empiezo de nuevo la palabra. Y empiezo a escribir con el otro color. Y aquí continúo la palabra, por supuesto. Cuanto más juntas las letras,
más denso queda el color. Aquí me quedó la I de este lado con un color y la N va con este color. ¿Ven? Aquí me equivoqué de color. Agarré otro color, entonces le paso encima. Termino de escribir la palabra con la última A en el final. Infinita armonía y cierra aquí. Y así queda el mandala completo, escrito con diferentes colores. Puede ser de un solo color o de varios colores con dibujos. Este mandala tiene una diferencia. Los renglones son de 2 milímetros. Los otros eran de 5. Estos son de 2 milímetros. Son más pequeñitos todavía. Y en este caso dibujé una mariposa. Y aquí con el color, cambiando de color, va a tener que hacerse el dibujo porque al final todo este dibujo en lápiz se va a borrar. Entonces tiene que quedar marcado con los colores como se hizo en el otro mandala.
cada vez que termines un mandala y lo pongas, ya sea en tu cuarto o en tu sala o en una oficina o en algún lugar, todas las personas van a estar recibiendo esta fuerza, este poder y esta energía que tú misma, que tú mismo has volcado en ese mandala. Nos vemos pronto y suscríbete, dale like y compártelo. Gracias por ser parte de toda esta tarea que tenemos juntos. Bendiciones.